Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 hasta el 11 vamos a ver la segunda parte de los dones del Espíritu Santo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Versículo 1 Corintios 12. Vean el versículo 8, palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otra fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A través de este estudio, esta segunda parte de los dones de Dios, los dones del Espíritu para la iglesia de los Corintios, una iglesia que quiso usar su desorden en cuanto a su vida pasada y querer mezclar su indisciplina de pecados en los que vivían antes de conocer a su Dios y a su Señor y Salvador, y querían mezclarlos con la vida nueva que ahora tenían en Cristo Jesús. Y el desorden que tenían antes querían traerlo otra vez ahora a lo que era su nueva vida en Cristo. A tal grado de que Pablo les escribe que debe haber una gran diferencia en lo que son ahora en Cristo a lo que eran antes. Tanto como la luz lo es de las tinieblas. Se los dice Pablo en el capítulo 6, en 2 de Corintios. Tanta debe ser la diferencia como lo es Dios de Satanás. Y es muy necesario que la iglesia pudiera diferenciar qué era antes con sus costumbres y sus supersticiones, con su vida de pecado, a lo que son ahora en Cristo. Y es un mundo infinito de diferencia. Ahora les hago esta pregunta. ¿El ser cristiano es todo lo que hay? El venir a la iglesia y sentarnos e irnos y estarnos en la casa y ¿es todo lo de ser cristiano? A lo mejor alguien puede decir, yo no sé cuáles son mis dones, no sé qué es lo que Dios tiene para mí. Dios me salvó, solo sé que soy salvo y me salvó del infierno. Pues eso es suficiente, amén. Es suficiente. Ahora, ¿es todo lo que hay? El ser salvos, el saber que somos salvos, trabajar, irnos a la casa y volver otra vez, ¿es todo lo que hay para un hijo de Dios, para una hija de Dios? Lo vamos a ver que no es todo lo que hay. Que Dios tiene un propósito para nosotros como hijos de Dios. Así que por eso el Señor en Hechos dice que aquel grupo de personas, aquel grupo de hombres y de mujeres temerosos del mundo, de las cosas que hacían, el Señor los bautizó con su Espíritu Santo para que pudieran ver el poder santificador de Dios y ser un testimonio ante un mundo completamente de tinieblas. Ahora, 3 cosas hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 1, viene tras nosotros para salvarnos. Viene tras nosotros para poder llevarnos al Salvador, que es Cristo Jesús. Número 2, viene dentro de nosotros para santificarnos. Número 3, viene sobre nosotros para energetizar los dones y las habilidades celestiales para que podamos edificarnos mutuamente como un testimonio de poder de Dios en un mundo que no quiere nada con Dios. Sin embargo, Dios viene a salvar a ese mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que no veamos desde el versículo 8, quiero que vayan conmigo primeramente al versículo 9. Vamos a ver 3 de los dones del Espíritu de Dios.
Vean el versículo 9, dice que a uno le es dada palabra de fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades. A otro, vean el versículo 10, la segunda parte, discernimiento de espíritus. Vamos a ver esos tres primeramente. A cada uno le es dada la manifestación. De nuevo vean el versículo 7 ahí. Versículo 7 nos habla, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra manifestación es la palabra griega ekdilosí, que quiere decir dar a conocer. Así que cuando hay algo que Dios da a conocer, quiere decir porque no está claramente expuesto ante la iglesia. Así que Dios va a dar a conocer lo que Él tiene para la iglesia, que es la iglesia, es una mezcla de judíos y gentiles. La iglesia es lo que es la iglesia. Va a dar a conocer la funcionalidad y el propósito y diversidad el propósito de Dios, los dones de Dios, el regalo de Dios que es por gracia, a quienes, aquellos que Él ha comprado con su sangre preciosa. Ahora, la manera en que ha manifestado esos dones y la manera en que Dios va a usar esos dones es para la gloria de Él. Amén. No es para el sentirnos bien nosotros, sino para la gloria de Él, para la edificación mutua de nosotros como iglesia de Cristo Jesús. La manera que Dios ha manifestado esos poderes, estos servicios, estos ministerios divinos, celestiales a otros, es a través de la vida de cada persona que ha abrazado la salvación por la fe en Cristo Jesús. Vean, esa manifestación del Espíritu es para provecho de ¿quién? Para provecho de la iglesia de Cristo Jesús, la que Él ha comprado con su sangre preciosa, como dice Hechos 20:28. Versículo 9. A uno le es dado el don de fe. ¿Cómo opera este don de fe? ¿Se refiere a tener fe por la palabra? Es obvio que la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Se refiere a la fe salvadora que necesitamos para poder recibir a Jesucristo en nuestro corazón y abrazar ese sacrificio en la cruz del Calvario? Esta fe, este don de fe es diferente, como lo vamos a ir viendo. Este don de fe es diferente al de la fe que se habla en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esa fe no es de nosotros, ni esa gracia es de nosotros. Pues es don de Dios. Así que Dios da esa fe para que podamos creer que Jesucristo es la única salvación para nosotros como seres humanos. Pero esta fe de la que habla aquí, 1 Corintios capítulo 12, es una fe diferente y vamos a verlo de acuerdo a las Escrituras. Si recuerdan, en Juan capítulo 15, versículo 26, dice, Jesucristo dijo que cuando el Espíritu de Dios viniera, sobre ellos y con ellos, iba a dar testimonio de Jesús. Todos estos dones aquí en 1 Corintios capítulo 12, el Señor los llevó a cabo. Es un testimonio de lo que Jesús hizo. Es un testimonio de lo que Jesús hizo. Ahora, esta clase de fe es declarar algo a algo o a alguien y saber con seguridad que sucederá lo que ha declarado por fe, porque es la voluntad de Dios de que suceda. Pero es una clase de fe especial de parte del Espíritu Santo, para una ocasión en particular.
Si recuerdan en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 11, cuando el Señor pasó junto a aquella higuera y le declaró aquella palabra, ¿recuerdan? Audiblemente lo escucharon los discípulos y le dijeron, el Señor les dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Y se fueron y después pasaron y miraron que la higuera estaba escarbada, hasta las raíces se habían secado. A través de aquella acción el Señor quería enseñarles a sus discípulos una lección espiritual sobre el don de fe. El don de fe, ellos ya habían creído en Cristo. Pero esto es algo especial, es un don especial. Es algo especial aparte del don de salvación que ahora tenían en Cristo Jesús. Escuchen esto y pongan atención. Cada creyente, cada uno de ustedes como hijo, hija de Dios que está aquí en esta mañana, tienen una medida de fe. Es decir, que todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado una medida de fe y sin ella no pudiéramos ser salvos. No pudiéramos, viene de Dios eso. Por eso Dios, usando a Juan Marcos, en Marcos 11:22, refiriéndose a aquella higuera, le dice, tengan fe en Dios. Esta es la clase de fe que es lo que vamos a ver en esta mañana. La fe verdadera siempre va a poner sus ojos y va a creer en Dios. Amén. Esa es la fe verdadera. En otras palabras, la fe verdadera siempre debe estar en Dios. Y este don de fe es una fe especial que estimula, escuchen esto, es una fe especial que estimula la fe de otros para que sigan confiando en lo que Dios es, en lo que Dios hace y en lo que Dios ha declarado en su palabra. Así que esta fe estimula a los demás a seguir creyendo ¿en quién? En Dios, no en algo, no en un hombre, sino en Dios. Moisés en la orilla del mar, en Éxodo 14, la fe de toda una nación había desfallecido. Habían salido de Egipto, habían visto el poder de Dios. Y sin embargo, Faraón iba tras de ellos. Y allí enfrente del mar, su corazón desfallece a tal grado que le dicen toda la nación de Israel. Le dice a Moisés, ¿no había suficientes sepulcros en Egipto? ¿Y nos has sacado aquí para que muramos en el desierto? Y Moisés le respondió algo bien interesante, con el don de fe de Dios. Les dijo, no teman, estén firmes, vean la salvación de Dios, que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La fe especial, el don de fe en Moisés hizo que fuera en contra de la lógica. El mar no estaba abierto. Los egipcios estaban detrás de ellos. Y el don de fe en Moisés hizo que toda una nación, la fe fuera estimulada para que pudieran seguir creyendo ¿en quién? En Dios. ¿Sabía Moisés cómo iba a suceder aquello? No, no sabía. No sabía cómo iba a suceder aquello. Así que el Espíritu de Dios, a través del Espíritu de Dios, estimula esa fe especial para ese momento especial, para que el pueblo de Dios y para que aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo sigan creyendo en Dios de una manera especial. Hay personas como hijos e hijas de Dios que se mueven en el ámbito espiritual sobrenatural a través del área de este don de la fe. Y suceden cosas porque ejercitan esa fe especial para ese momento guiados por el Espíritu de Dios. Y al ejercitar ese don de fe, suceden cosas que no sucederían si no se orara sabiendo que lo que le están pidiendo va a suceder. Ese don de fe trabaja en los hijos de Dios esporádicamente, no siempre.
y es el Espíritu haciéndolo. Pero ciertas personas tienen ese don de fe y por lo regular ven cosas más sobrenaturales más frecuentemente que lo que es los que no tienen el don de fe. Esa fe estimula a algunos para que puedan creer en Jesucristo. En Hechos capítulo 3, si abren sus Biblias en Hechos capítulo 3, Pedro está ahí y va al templo. Los judíos iban al templo 3 veces al día, 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Siempre iban a orar. Así que Pedro había pasado muchas veces, había visto muchas veces a ese paralítico, pero ese día era especial. Ese día el Espíritu de Dios se movería de una manera especial. Así que en el versículo 6, Pedro le dice a aquel paralítico, esperando, se quedó mirándolo y esperaba a ese paralítico recibir algo de Pedro. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento, dice, se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Imagínense eso tan increíblemente especial. Fue un momento, un mover de Dios especial por el Espíritu de Dios que puso en Pedro y le dijo, fíjate en él. Fíjate en él. ¿Y qué es lo que sucedió? Enseguida aquel hombre se afirmaron sus pies y sus tobillos. Pero la gente empezó a mirar a Pedro y a Juan. Pusieron sus ojos en Pedro y en Juan. Así que más adelante en el versículo 12, vean lo que dice. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y se maravillaban, dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y enseguida los dirige ¿hacia quién? Ese don de fe es para poder dirigirlos ¿a quién? A Dios. El Dios, dice, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. En otras palabras, no fuimos nosotros, fue Dios, fue Jesús. Les dice Pedro. Quería que esa fe, esa acción, ese don de fe hizo que los que no tenían sus vistas puestas en Dios y en Cristo pusieran su vista ¿en quién? En Dios y en Cristo. Ese don ayuda para que otros puedan poner su vista en Dios y en Cristo. Y es un momento especial de parte del Señor para alguien en particular, para que esa fe sea estimulada y crean en Dios. Ahora, quiero que podamos, todos los que estamos aquí, entender lo siguiente en cuanto a este don de fe. Esta clase de fe, este don de fe es la habilidad de dar el paso con toda confianza en respuesta a la dirección del Espíritu Santo en ese momento. Este don de fe es la habilidad de dar el paso con toda confianza en respuesta a la dirección del Espíritu Santo en ese momento. Y eso que haces, no lo harías si no fueras guiado por el Espíritu Santo en ese momento. Es imposible hacerlo. Ahora, escuchen esto. Es decir, que el don de fe es la habilidad de confiar en Dios completamente. Es la habilidad de confiar en Dios completamente a pesar de que las circunstancias puedan ser completamente adversas y vayan en contra de lo que la lógica pueda decir. Es increíble este don dentro de la iglesia. Y es orarle a Dios como iglesia, decir, Señor, deme ese don de fe, de creerle a usted, de estimular la fe en otros para que le sigan creyendo en usted, Señor.
Pedro usó ese don, aún en Mateo capítulo 14, versículo 22, recuerdan cuando Jesucristo camina sobre el agua. Y el Señor le dice, si eres tú, Señor, dime que vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro, con ese don de fe, confió en las palabras de Jesús. Salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Era ilógico eso, amén. ¿Ha caminado alguien sobre el agua? No. Jesús y Pedro sí. Jesús y Pedro sí. Pero ese don de fe hizo que diera ese primer paso. Así que cuando habla Juan capítulo 15 que el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús, todos los dones que vemos aquí en el 1 Corintios capítulo 12 el Señor Jesús los llevó a cabo. Los llevó a cabo. Y vemos los ejemplos en el Antiguo Testamento. Una vez más, esta fe no es la clase de fe salvadora que habla Efesios 2, 8 y 9, sino la que cree que está siendo guiado en ese momento por el Espíritu de Dios para mirar cosas, declarar cosas sobre personas, sobre circunstancias que solamente el poder de Dios puede hacer en ese momento. Ahora, vean el versículo 9, no solamente el don de fe. Quiero que vean el versículo 9 porque habla y estos dos dones van juntos. El don de fe y también dones ¿de qué? De sanidades por el mismo Espíritu. Entre los dones que han sido más cuestionados es el don de sanidad. El don de sanidad, dones de sanidades. Hasta este tiempo, año 2023, algunos dicen no es aplicable hoy en día. Dios quiere salvar el alma, Dios no quiere sanar. Como iglesia hemos visto dones increíbles aquí. Dios sanando cánceres, amén. Dios sanando a otras personas incluso de un pequeño dolor de cabeza. O sea, Dios se mueve, Dios puede obrar de diferentes formas. Ahora, en 2 de Corintios, si recuerdan, no siempre estos dones van a trabajar en una persona en particular o en una iglesia en particular. Ninguna iglesia se puede apropiar de estos dones, es decir, siempre va a haber sanidades. Siempre tienen que trabajar las sanidades en todos. Si recuerdan a Pablo, Timoteo, a pesar de que ellos oraban por los enfermos, ellos estaban enfermos. Así que no siempre va a obrar y van a decir, va a obrar en todos. No, Dios, acuérdense que es mover especial del Espíritu de Dios sobre alguien. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando se va y predica la palabra del Señor, no solamente son palabras. Recibe a Cristo Jesús en tu corazón. Amén. En la palabra del Señor hay poder, el Evangelio hay poder. Amén. Hay poder. Pero 2 de Corintios, capítulo 4, nos habla de que las palabras que Pablo les presentó no solamente eran palabras, sino venían presentadas con poder, dice el versículo 20 del capítulo 4 de 1 de Corintios. Venían presentadas con poder. ¿Qué clase de poder? Este poder se describe en Hebreos capítulo 2. Ese poder se describe en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Cuando les presentó el Evangelio a estos hebreos, sino que fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos, con señales, dice, y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu según su voluntad, según la voluntad del Espíritu Santo. Así que cuando fueron y predicaron el Evangelio, ese Evangelio habla de lo que Marco nos habla cuando Jesucristo dijo, cuando vayan y prediquen el Evangelio, dice, estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen.
Y enseguida describe, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Es algo que Jesús ha declarado. Son las palabras del Señor sobre una iglesia en medio de un mundo de tinieblas. Ahora, los dones de fe, dones de sanidades, ambos están relacionados, ambos van juntos. Estos dones de sanidades no se pueden apropiar nadie de ellos y decir, Él es sanador. Él siempre que ora por las personas sana. Ahorita vamos a verlo. Cómo como iglesia podemos apropiarnos de estos dones. Nadie, ninguna iglesia puede decir, es que aquí va a haber milagros todos los domingos. Ninguna iglesia puede decirle, apropiarse de ese don o de esos dones. Ahora, pero este don, este mover de fe a través de sanidades para personas que llevan sobre sus vidas de una manera física o son opresionados por el enemigo por alguna enfermedad, en ese momento el Espíritu Santo se mueve de una manera especial, sanando momentáneamente a esa persona, inmediatamente a esa persona. Cuando se ora, cuando una persona tiene ese don o esos dones de sanidades. Lucas, capítulo 13, nos dice algo muy interesante. Lucas, capítulo 13, nos dice que en cierta sinagoga estaba una mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la miró, le dijo, eres libre de tu enfermedad. Y dice la palabra del Señor, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hay enfermedades que el enemigo está trayendo sobre personas. Que el enemigo ha traído sobre personas. Una persona que había usado drogas por muchos años. Cierto domingo que pasó al frente en esa congregación y pasó al frente la mitad de su cerebro. Los doctores habían declarado, la mitad de su cerebro está cocido por el ácido de las drogas. Y aquel hombre pasó al frente. Y aquellos hombres oraron por él y le dijo, quiero que oren por mí porque quiero ser usado por Dios. Quiero servir a Dios. Y allá un par de hombres oraron por él. Y cuando oraron por esa persona, le dijo, Señor, hoy queremos glorificarlo. Hoy queremos, mi Dios, que en este momento nos dé el don de sanidad, Señor, para que este cerebro, Señor, funcione como usted lo ha creado y como, Señor, acabe con la destrucción que el enemigo ha hecho, Señor, y vean el milagro y le adoren y le glorifiquen a usted. Y así sucedió. En ese momento el Señor se glorificó en esa persona. A tal grado que empezó a hablar bien, que empezó a funcionar bien su cerebro. Y después llegó a ser un pastor en una iglesia predicando el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el poder del Espíritu de Dios, el don de sanidad sobre esa persona. Lo vemos aquí en esa mujer. Vemos que Jesús al ponerle las manos fue libre de aquel espíritu de enfermedad. Ahora, escuchen esto. Cada semana pasan aquí líderes. Ponemos aquí al frente, queremos orar por las diferentes necesidades que traigan. ¿Por qué? Porque creemos que Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Amén. Creemos que Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Y a lo mejor vienen con diferentes, a lo mejor con alguna enfermedad, pidiendo, ore por mí por esto. O a lo mejor opresionados por el enemigo, a lo mejor deprimidos por el enemigo. Creemos que ese don de fe y ese don de sanidad sobre esa necesidad de esa persona puede obrar. Entonces esa fe crece y es usada momentáneamente en ese momento. Es usada
para que creas que Dios puede hacerlo y que Dios quiere hacerlo. Escuchen esto, líderes que están aquí. Cuando una persona pasa al frente, las preguntas que les debemos hacer y que frecuentemente yo hago: ¿crees que Dios puede hacerlo? ¿Crees que Dios quiere hacerlo? Y esa persona a lo mejor dice: sí creo que puede, sí creo que quiere. Entonces ese líder, ese pastor, ese ujier, puede orar y decirle al Señor: Señor, deme en este momento, Señor, le pido el don de sanidades, el don de fe, para poder pedirle, Señor, por esta hija, este hijo suyo que está siendo, Señor, opresionado, aprisionado por el enemigo, Señor, a través de esta enfermedad o a través de esta, Señor, opresión o esta depresión, y que pueda ser libre de este sufrimiento. Padre, creemos en un milagro en este momento. Le adoramos por ello, Señor. Sí, Dios, damos gracias en este momento. Gracias por esta sanidad que en este momento usted está llevando a cabo, Señor. Gracias por esta libertad que usted está dando, Señor, a su hijo, a su hija. Señor, usted se ha glorificado por este milagro y por esa sanidad en su nombre, Padre. Y entonces Dios se glorifica con ese don de fe y ese don de sanidad que van juntos. Y es ahí donde se debe orar. El don de sanidad es mucho más allá de lo que los doctores puedan hacer. La ciencia, gloria a Dios por la ciencia, amén. Gloria a Dios por la ciencia. Porque a través de los doctores, las personas pueden vivir mejores vidas de calidad. Pero Dios, escuchen esto, Dios sigue sanando cánceres, hermanos. Dios sigue haciendo que órganos que no trabajaban comiencen a trabajar. Dios sigue sanando parálisis, hermanos. Dios sigue en ese tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Dios sigue, incluso en vez de cuando han orado por personas, a lo mejor son levantados de esa muerte literal. Dios tiene el poder. Y esos dones fueron hechos para traer gloria a Dios, para que sigamos creyendo en Dios. Y en los últimos tiempos en los que vivimos, habrá un avivamiento especial en nuestros corazones, en las congregaciones de los hijos de Dios, pero también en las ciudades donde Él los ha puesto para gloria y honra y alabanza. Creo que también habrá una apostasía, pero ciertamente vendrá un avivamiento, hermanos. Y un verdadero avivamiento es cuando en realidad aborrecemos el pecado y amamos su palabra y nos enamoramos de la palabra de Dios, y no podemos dejar de leer la palabra de Dios y no podemos dejar de hablar con Dios. Ahora vean el versículo 10. Versículo 10 habla de otro de los dones. Vean, el discernimiento ¿de qué? De espíritus. ¿Cómo opera este don de discernimiento de espíritus en la iglesia de Cuauhtémoc en el año 2023? Quiero que podamos entender que este don del espíritu es un don para poder dar a conocer, escuchen esto, es un don para poder dar a conocer, para manifestar, si las palabras dichas son de Dios, son de un espíritu inmundo, de un demonio, o son simplemente el conocimiento del mundo y no es de Dios. En otras palabras, si es de Dios o no es de Dios. Esto es este don para eso es. En Mateo 16, Jesucristo va con rumbo a Galilea y les hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y se quedaron, yo creo que callados. Entonces Pedro le contestó y le dijo:
le respondió y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice algo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, no es el conocimiento humano que te lo ha revelado, no es el mucho saber, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Unos pasos más adelante sucede algo. El Señor le dice: voy a Jerusalén y el Hijo del Hombre tiene que sufrir y tiene que ir a la cruz. Y les empieza a decir el plan de sufrimiento que va a haber, que viene hacia Él. Y entonces Pedro le dice: ¿no te pasará nada, Señor? Y Jesús le contesta: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, Jesús pudo distinguir qué venía de Dios y qué no venía de Dios. Pedro acababa de hablar palabras reveladas del Padre. Y unos momentos más está siendo influenciado por Satanás. Así que es ese don, el don de discernimiento de espíritus. Para eso, con ese propósito viene. Para que se pueda entender si viene de Dios, o viene del enemigo, o viene del conocimiento humano sin la ayuda de Dios. Ahora, escuchen esto. El don de discernimiento de espíritus debemos entender que no es tener un espíritu de crítica. Quiero aclarar eso. Una actitud cínica hacia los demás. Una actitud de estar viendo siempre quién hace algo malo para poder echárselo en la cara o echarle en la cara. Este no es el discernimiento de espíritus. El estar en el ministerio. Tengo 24 años como pastor y 28 años sirviendo al Señor. Va uno aprendiendo a escuchar a las personas, a discernir lo que la gente dice o está diciendo o haciendo. Si viene del Señor, de la influencia de algún demonio, simplemente es el resultado de la propia sabiduría de la carne y no de Dios. Ahora, este don de discernimiento de espíritus es como Jesús lo empleó. Es un testimonio de lo que Jesús hizo y cómo lo hizo y para qué lo hizo. Podía saber cuándo eran las palabras de sabiduría de Dios y cuándo era la influencia de algún demonio en la carne. Una vez más lo repito, ¿por qué? Porque es importante que podamos verlo. No porque sospechemos de todo el mundo, quiere decir que se tiene el don de discernimiento de espíritus. Hay personas que confunden esto y creen que tienen ese don de discernimiento de espíritus porque siempre están criticando a los demás. Nunca lo hacen para edificación. Y debemos hacernos esa pregunta. Ahora, el don de discernimiento de espíritus no es para poder identificar una identidad espiritual, en otras palabras, a un demonio solamente, sino también, más bien, cuando alguien viene, ¿en qué nombre viene? ¿Con qué actitud viene? ¿Viene con un espíritu de juicio? ¿Viene con un espíritu divisivo, de crítica, de chisme? ¿Cuál es el propósito? Así que este don es un don sobrenatural. Una vez más, ese don es un don sobrenatural para poder distinguir si es de Dios o no es de Dios. Pero es sobrenatural. Es un don sobrenatural, divino, que el Espíritu Santo usa en ese momento. Ahora, si recuerdan cuando Pablo predica en su segundo viaje, iba a Filipos, iba predicando el Evangelio de Cristo Jesús, y le salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra. Y cada día acompañaba a Pablo y a Silas
a los estudios bíblicos que hacía Pablo y Silas. Y decía unas palabras esta muchacha: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y la palabra de Dios dice en Hechos 16, que esto hacía por muchos días. Quiere decir que ella estuvo con ellos todos los demás días que no se dieron cuenta. Pero guiado Pablo por el Espíritu de Dios, en ese momento discernió y dice: esto no es de Dios. Pudo distinguir que aquello no era de Dios. Desagradó a Pablo. Escuchen a estos hombres, les dice. Son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian la salvación. Escúchenlos, escúchenlos. Cada día decía lo mismo. Yo creo que interrumpía: escúchenlos. Y entonces Pablo, desagradándole aquello, hace algo y le dice, se volvió hacia ella y le dijo al Espíritu, no le dijo a ella, le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así que el don de discernimiento de espíritus da la capacidad para poder darnos cuenta si viene de Dios o no viene de Dios. No es solamente una identidad demoníaca, espiritual, diabólica. Es también una actitud con la que viene. Se dio cuenta que esas palabras, a pesar de que eran correctas, venían con una actitud diabólica. Entonces no solamente es una identidad, y vamos a verlo. Con este fin viene ese don de parte de Dios a través de su Espíritu para distinguir ciertas actitudes, ciertas acciones, si estas vienen de Dios o no vienen de Dios. Es un don poderoso esto, hermanos. De poder decirle: Señor, ayúdeme a distinguir, Padre Celestial, si es de usted o no de usted. Y saben, una de las formas en que vamos desenvolviendo ese don en nuestras vidas, conociendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Porque si usted no lee la palabra de Dios, no crea que ese don va a obrar en su vida, porque no va a poder distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Tiene que estar en la palabra del Señor. Pero no solamente está en la palabra de Dios. Hay personas que usan la palabra de Dios y tienen una actitud completamente carnal. Y pueden decir: esto no es de Dios. La forma en que se está dirigiendo no es de Dios. Y se puede distinguir en esa forma. Tengamos entonces cuidado como hijos, que cuando usemos este don de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, lleve el fruto de edificación que trae gloria a Dios, que trae gloria a Dios y a su nombre. Así que el Espíritu de Dios va a guiar de tal manera que este don de parte de Dios es a través de su Espíritu para poder distinguir ciertas actitudes, ciertas acciones. Es un don poderoso, un don que estimula la fe para que no estorbe a los demás, para que sigan creyendo en Dios. Escuchen esto. Ese don es un don que estimula a los demás de poder quitar algo que no es de Dios para que los demás sigan creyendo en Dios. Y termino con esto. Hechos capítulo 5. Porque quiero que tomemos un tiempo ahorita para poder orarle a Dios y pedirle a Dios que queremos estos dones como iglesia. Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira llegaron a la iglesia y miraron el poder de la manera en que se movía el Espíritu de Dios, el poder que había detrás de esas palabras del Evangelio de Jesucristo, que glorificaban a Dios. Y cuando ellos miraron eso y Bernabé tomó, dice que teniendo una propiedad la vendió y la trajo a los pies de los discípulos. Entonces ellos quisieron hacer lo mismo. Y fueron y vendieron una propiedad y trajeron el dinero a Pedro. Y Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, con el don de discernimiento de espíritus, le hace la pregunta:
bendices esta propiedad. ¿Bendices en tanto la propiedad? Y él contestó, sí. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te queda a ti, vendida no está en tu poder. En otras palabras, era tuya. No tienes que aparentar. Era tuyo, eso era tuyo. Tú decides cuánto das o no das. Y enseguida le dice Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y en ese momento cayó muerto. Imagínense, era el mayor avivamiento que la iglesia estaba recibiendo en ese momento. Personas se estaban convirtiendo, había señales que respaldaban a los discípulos del Señor. Se proclamaba a Cristo Jesús, se movía a Dios de una manera especial y en ese avivamiento el Señor decide restar. ¡Wow! Y enseguida viene a Zafira, su mujer, y le hace las preguntas. Igual. ¿Vendieron en tal la propiedad? Y dijo, sí. ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquella mujer dice, ahí vienen los hombres que han sepultado a tu esposo. Y aquella mujer cayó muerta en ese momento. Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, pudo discernir la actitud con la que venía esa pareja. La actitud con la que venía con una actitud no de dar gloria a Dios, sino de buscar su ¿qué? Su propia gloria. Así que no solamente una identidad espiritual diabólica, sino también, ¿saben qué es? Es una identidad de actitud. Si trae gloria a Dios, los hijos de Dios, ¿saben qué? Vivimos ¿para quién? Para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo, no comparto mi gloria ¿con quién? Con nadie. Así que cuando un don es usado para poder hacer otras cosas y no traer gloria a Dios, sino a sí mismo, ¿saben qué? Entonces Dios tuvo que arrestar a aquella pareja. Eso duele, hermanos, ¿amén? Duele. Gloria a Dios por los dones que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Amén. Y mi deseo como pastor es que estos dones puedan ser llevados a cabo, ejercitados en la iglesia, que es Capilla Puerta del Manzano, en cada uno de sus hijos y de sus hijas que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Ananías y Zafira buscaban su propia gloria. Era una hipocresía en ellos. Debemos de buscar la gloria de nuestro Cristo, hermanos. Dependemos de Él, dependemos de su Espíritu Santo. Dependemos de Él. Por eso necesitamos pasar tiempo con el Señor. Tiempo en su palabra. Deleitarnos en este día. Este día Dios nos ha dado un día maravilloso para adorarle. Debemos deleitarnos en su presencia, con su persona de Él, porque ¿saben qué? Cuando faltan las cosas, de todas maneras vamos a seguir deleitándonos y vamos a seguir teniendo paz, porque Cristo está ahí. Cristo está ahí. Así que estos tres dones, ¿don de qué? Fe, don de sanidades y don de discernimiento de espíritus o de actitudes. Vamos a dejarlo allí. La semana que entra es increíble, se los puedo decir. En cuanto a estos dones de sabiduría, de ciencia, dones de milagros, dones de profecía, dones de diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas. Los vamos a ver la semana que entra. Pídale a Dios. Señor, cuando ore por alguien, pídale a Dios. Señor, en ese momento le pido el don de fe. Le pido el don de sanidades. Aun cuando vienen personas, pueden distinguir y decir, ¿con qué actitud viene? ¿Por qué viene? Señor, esto no es genuino.
del corazón. Esto no viene de un corazón arrepentido, viene de algo más.